Mi nombre es Gonzalo Sanservino y esto es Argentina, una columna en la que periódicamente iremos analizando distintos aspectos de la relación de nuestro país con la potencia asiática. ¿Por qué arrancamos una columna sobre China-Argentina? Bueno, es claro para todo el mundo que China se ha convertido en las últimas décadas en una de las potencias capitalistas mundiales, se expande, conquista mercados y va ganando influencia en todo el mundo, en particular en América Latina. Y a la par de este ascenso de China, la relación de la Argentina con este país también se ha ido intensificando en las últimas décadas. Hoy por hoy, China es uno de nuestros principales socios comerciales, tanto por el volumen de nuestro comercio con ese país como por la importancia de sus inversiones. Y esto brinda, por un lado, enormes potencialidades, pero también genera tensiones y peligros. Para analizar el estado actual y la historia de esta relación, para explorar esas potencialidades y esos peligros que genera esto para la Argentina, pero sobre todo para pensar juntos qué beneficios podría obtener nuestro país si se encara el asunto con una mirada estratégica y general que no esté atada a los intereses inmediatos de unos pocos empresarios, es que arrancamos esta columna. Arranquemos entonces por la columna de hoy que tiene por título Lo que está en juego. Prácticamente todos los días los portales de noticias, los programas periodísticos, los diarios traen alguna noticia sobre la relación entre China y la Argentina. Últimamente hemos visto noticias sobre la activación del swap de monedas para mantener las importaciones de la Argentina pagando con yuanes, el rol de ese swap en el último pago al FMI, el acuerdo de inversión con capitales chinos para construir un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego, que finalmente terminó vetado, y las tensiones geopolíticas que todo esto genera por la disputa entre China y Estados Unidos. Todos estos temas van a ir siendo tratados en esta columna, pero antes tenemos que dar cuenta de otras tensiones que no siempre llegan a la tapa de los diarios y que nos dan algunas pistas de lo que está en juego, como es el título de esta columna, en la relación entre Argentina y China. Lo que vamos a ver es cómo se alinean las distintas fracciones del empresariado argentino en relación a China, quiénes promueven un acercamiento, quiénes lo resisten, cómo impacta la relación con China sobre la estructura productiva local. Creemos que esto es una buena base para empezar a pensar el problema y por eso lo vamos a trabajar en esta primera columna. Así que empecemos. Empecemos entonces por ver quiénes nos quieren alineados con China. China es un gigantesco mercado que demanda lo que hoy la Argentina exporta. Es uno de los grandes compradores de la producción agropecuaria y agroindustrial del país. Para poner esto en algunos números, en 2022 China absorbió el 9,1% de todas nuestras exportaciones, quedando segunda entre los países que más nos compran, detrás de Brasil, que se lleva el 14,2% de las exportaciones argentinas. Y cuando uno mira qué es lo que exporta la Argentina, se encuentra fundamentalmente con productos agropecuarios. El año pasado China compró el 92% de nuestra producción de poroto de soja, el 57% de nuestra producción de carne, y también exportamos a ese destino aceite y pellets de soja, otros productos agrarios como sorgo, maní, carne de pollo, cerdo, pescado. Se observa en los últimos años también un crecimiento de las exportaciones de carbonato de litio, pero básicamente China es un gran mercado para la producción primaria de la Argentina, en particular de aquella producción de origen agropecuario. ¿Quiénes están interesados dentro del país en que esta relación se profundice? Y claramente la burguesía agropecuaria y agroindustrial, o sea, los productores agropecuarios y los que procesan esa producción, las aceiteras, los frigoríficos, el complejo agroexportador. Los representantes de este sector han acuñado un eslogan que es muy gráfico al respecto, que repiten desde hace muchos años como un mantra, en particular cuando la relación con China se encuentra pasando por alguna tensión, que es que la Argentina debe convertirse en el supermercado del mundo. Obviamente están parafraseando un eslogan de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que era la Argentina granero del mundo.
Uno de los que suele repetir esta frase, sobre todo en estos momentos donde la relación entre China y Argentina encuentra ciertas tensiones, es Daniel Funes de Rioja, que es el actual presidente de la Unión Industrial Argentina y es un histórico representante de la COPAL, de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios. Este sector del empresariado es el que promueven estas relaciones carnales con China. La ventaja del camino que nos propone la burguesía agropecuaria y agroindustrial argentina es clara. China compra lo que hoy producimos y de allí proviene una parte muy importante de las divisas que llegan al país. Sin embargo, esto no necesariamente es bueno, así que vamos a ver ahora cuáles son los peligros que acechan de seguir este rumbo propuesto por la burguesía agropecuaria y agroindustrial argentina. El primer peligro es la balanza comercial deficitaria. Hasta el 2006 el comercio bilateral con China era escaso, pero a partir de ese año empieza a crecer. China es cada vez más importante como socio comercial para la Argentina, pero ese aumento, el aumento del comercio con China, no es parejo. Las importaciones desde China hacia la Argentina tienden a aumentar más que nuestras exportaciones. Esto presenta un problema que es el déficit en la balanza comercial bilateral, que es un fenómeno que aparece en 2008 y se mantiene desde ese momento hasta la actualidad agrandándose con el tiempo. Si la técnica no me falla, ahora va a aparecer un gráfico con la balanza comercial desde 2010 hasta la actualidad, y lo que vemos ahí es que para 2010 ya teníamos un déficit bastante importante, 1.000 millones de dólares. Es decir, que importábamos de China 1.000 millones más de lo que exportábamos hacia ese destino. Este déficit, como se ve en el gráfico, tiende a aumentar de manera constante desde 2010 a la actualidad. Más de 3.000 millones de dólares de déficit entre 2011 y 2012, más de 4.000 millones en 2013 y 2014, más de 5.000 millones en 2015 y 2016, y ya en 2017 nos acercamos a los 7.000 millones de dólares, barrera que se termina superando en 2018. Esta tendencia, como se ve en el gráfico, se interrumpe en 2019 y 2020 por dos circunstancias particulares. En 2019 hubo un aumento fuerte de las exportaciones, empujada sobre todo por los acuerdos de exportación de carne que logró firmar Macri con China, y también hubo una caída muy fuerte de las importaciones por la restricción externa, o sea, por la falta de dólares en la Argentina producto de la crisis. En 2020 esta contracción del déficit comercial se mantiene por la pandemia que hace caer mucho el comercio. Pero para 2021, como vemos en el gráfico, ya esa tendencia que venía desde 2010 se recupera, y esto nos va a dejar en 2022, el último año que hay disponible, con el déficit de balanza comercial más importante en las últimas 2 décadas. 9.500 millones de dólares de diferencia entre lo que exportamos a China y lo que importamos desde ese destino. Esto claramente muestra un dato preocupante. Tenemos un bache muy grande en el comercio bilateral con China que no se contrae con el tiempo, o sea, no se va achicando, sino todo lo contrario. Cada año es un poco más grande. Para tomar dimensión del problema, veamos cuál es el déficit con otros destinos. El déficit de balanza comercial con América del Norte y con el Mercosur fue en 2022 de alrededor de 3.500 millones de dólares en cada una de estas regiones. Exceptuando a China, esos son los dos déficits comerciales bilaterales más importantes que tiene la Argentina. Pero como vimos, el de China, el déficit comercial bilateral entre Argentina y China, casi que triplica estas cifras. Pero el problema no es solo el déficit, también hay un problema con la composición de ese intercambio comercial. Cuando uno ve qué es lo que importamos y qué es lo que exportamos hacia China,
cuál es el contenido de ese comercio bilateral, la cosa se vuelve un tanto más preocupante. Como señalamos, la Argentina exporta productos primarios, a lo sumo con algún muy bajo grado de industrialización, como el aceite, los pellets. ¿Y qué es lo que la Argentina exporta? ¿Qué es lo que la Argentina importa desde China? Bueno, fundamentalmente lo que importamos de China son productos terminados e insumos industriales, en particular máquinas y artefactos eléctricos y mecánicos que representan hoy la mitad de las importaciones provenientes de China, a lo que hay que sumar insumos de la industria automotriz, productos químicos, manufacturas de plástico, caucho, de hierro. O sea, estamos importando productos complejos, con alto valor agregado, que en muchos casos, como vamos a ver más adelante, desplazan a producción local por sus costos más baratos. Esto claramente entraña un gran peligro. O sea, el problema que se esconde acá es la consolidación de una matriz productiva problemática para el país porque intercambiamos trabajo barato por trabajo caro. Mientras la industria china gana mercados, eleva su escala, gana competitividad, desarrolla tecnología, avanza hacia los renglones más complejos de la producción, nosotros nos especializamos en una producción de baja complejidad que genera muy poco empleo, que no es suficiente además para sostener al conjunto de la población del país. Algo que venimos viendo desde hace rato por la larga crisis que atraviesa la Argentina hace décadas. Estamos hablando del peligro de la reprimarización de la estructura económica, como se lo suele denominar en cierta literatura, o más bien de la consolidación de una especialización primaria que tenemos que tenemos desde el origen de la Argentina como país capitalista y que nunca dejamos de tener. El mejor ejemplo del problema que significa esto es el promocionado acuerdo para la instalación de granjas porcinas en la Argentina a cambio de la importación de plantas nucleares llave en mano. Algo que podría considerarse innecesario porque la Argentina tiene una amplia experiencia en la producción e incluso la exportación de reacciones nucleares. Esto habla del perfil de país que se esconde detrás de esta propuesta. Nuestro perfil aquí es claro, exportamos chanchos e importamos tecnología nuclear. Hasta aquí hemos visto al sector del empresariado que quiere profundizar las relaciones con China, pero ¿quiénes son los que están en contra? O sea, ¿quiénes constituyen el lobby anti-China? El análisis de la balanza comercial nos da algunas pistas al respecto. O sea, los más afectados en esta relación son los industriales. La Argentina tiene una industria poco competitiva, de baja productividad, que sobrevive en el mercado interno gracias a una batería de mecanismos de promoción implementados desde el Estado y financiados con recursos provenientes sobre todo del sector agropecuario. Hablamos de los subsidios, los programas de promoción industrial, los aranceles a la importación, las compras estatales. O sea, estamos hablando de una industria con serias dificultades para competir en el mercado mundial, por eso queda confinada al mercado interno, un mercado interno protegido. Ahora, cuando llegan las importaciones chinas, en particular aquellas importaciones que compiten directamente con la producción local, los industriales argentinos son los que salen perjudicados. La escala en la industria china, su grado de desarrollo tecnológico les permite producir con costos que son muy difíciles de igualar para la producción local. Pero uno podría pensar que este es un problema de pequeñas industrias, de medianas industrias, no necesariamente. Este no es solo un problema para las pymes. Los grandes industriales en la Argentina son igual de ineficientes que las pymes y también sobreviven confinados al mercado interno gracias a la protección estatal. De hecho, son los que mayor capacidad política tienen para acceder a esa protección y para retenerla. Los hemos conocido a lo largo de los últimos años con varios nombres: la patria contratista, los capitanes de la industria, la mafia de los cuadernos.
nosotros lo llamamos la burguesía choriplanera. Quien encabeza hoy el lobby anti-China, de hecho, es Techint, o sea, una de las empresas más grandes del país que domina la producción local de acero y que tiene plantas en todo el mundo, en particular en América Latina. ¿Por qué Techint encabeza el lobby anti-China? Bueno, básicamente porque la producción de acero chino tiene costos que son hasta 2 y 3 veces más bajos que los de Techint, y un avance fuerte de las importaciones de acero provenientes de China desplazaría a Techint del mercado no solo en la Argentina, sino también en toda América Latina. Por eso cada 2 por 3 vamos a encontrar pronunciamientos de la Unión Industrial Argentina, sobre la que Techint tiene una gran influencia, e incluso de los propios directivos de Techint, alertando sobre el peligro de las importaciones chinas. Pero la cosa no queda solo en las palabras. Una de las herramientas con que cuentan los industriales argentinos para frenar las importaciones chinas son las medidas antidumping, un recurso que se viene utilizando cada vez más como mecanismo para impedir el ingreso de importaciones chinas que compiten contra su producción. El dumping es la venta de productos por debajo de los costos, o sea, con el objetivo de conquistar mercados. Vendo más barato para fundir a la competencia y vuelvo a los precios normales cuando desplace a esa competencia del mercado. De eso se acusa con estas medidas antidumping a la Argentina. O sea, el mecanismo por el cual se implementan estas medidas es que, en el caso de las importaciones, las empresas afectadas realizan una denuncia ante la Secretaría de Comercio. Allí se inicia una investigación para ver si efectivamente hay una situación de dumping, o sea, si los chinos están vendiendo su producción por debajo del costo con el objetivo de desplazar a la producción argentina en el mercado. Y en el transcurso de esa investigación se definen o medidas provisorias, que son las que se dan antes de que concluya la investigación, que pueden ser desde poner un arancel bastante importante a esas mercancías o directamente evitar su ingreso. Medidas provisorias, decíamos, o definitivas, que son las medidas que se aplican a esos productos cuando se comprueba, entre comillas, que existió dumping. Digo entre comillas porque todo el procedimiento para determinar la existencia de dumping es bastante oscuro, en particular en relación hacia China. China hasta hace muy poco no era parte de la Organización Mundial de Comercio, por no ser considerada una economía de mercado, y por tanto, para investigar el dumping, se comparaban los costos de sus productos, de los productos denunciados, con los costos que tenían esos productos en otros países, en terceros países, lo cual dejaba mucho margen a la discrecionalidad. Desde la década del 90, las investigaciones por dumping en la Argentina hacia las importaciones chinas vienen creciendo, al punto de que China ocupa desde 2003 hasta hoy el primer lugar en las investigaciones por dumping, tanto en la cantidad de productos investigados como en términos del valor, de la cantidad total de valor de los bienes investigados. También aumentan claramente las sanciones provisionales y definitivas, sobre todo en periodos de crisis, o sea, cuando la Argentina pasa por una recesión, su industria está en crisis, este recurso de las medidas antidumping aparece más. O sea, vemos picos en la aplicación y en la apertura de medidas antidumping con la crisis del tequila en 1995, en el 2001, en el 2008 y en todo el periodo 2016-2021, que es un periodo de bastante alto en relación a las medidas antidumping. Pero esta no es la única herramienta para frenar las importaciones chinas. La relación de los grandes industriales con el poder político, que les sirve para obtener resoluciones a medida de sus intereses, también es un recurso. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto. En 2016 se realizó una licitación para la construcción de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, una licitación que terminaron ganando 3 empresas: Electroingeniería, ligada al kirchnerismo, IEXA, ligada al macrismo, y la brasilera Odebrecht.
O sea, bien repartida la cosa como para que se vea que no había ahí ningún interés en particular. O sí, había uno, pero ya vamos a ver cuál. Las dos primeras de estas empresas, IEXA y Electroingeniería, estaban asociadas a capitales chinos. Capitales chinos que proveían prácticamente el conjunto del financiamiento de la obra a condición de que los insumos para las obras se compren en China. ¿Cuál es el principal insumo para la construcción de gasoductos? Tubos de acero sin costura. ¿Quién fabrica tubos de acero sin costura en la Argentina? Techin. Su planta de Siderca en Campana está dedicada fundamentalmente a ese tipo de producción. Techin se había presentado en la licitación, pero salió séptima porque la oferta que hizo quedó muy atrás en relación a lo que ofertaban estas otras tres empresas que ganaron. Vamos a volver sobre este hecho en futuras columnas, vamos a tratarlo bien, pero en resumidas cuentas, lo que importa acá es lo que pasó al conocerse el resultado de la licitación. Una vez que se conoció que estas tres empresas habían ganado y que el grueso de los tubos iban a venir importados de China, Techin movió cielo y tierra para voltear la licitación. O sea, iniciaron una campaña pública en contra de la adjudicación de esta licitación. Denunciaron que si los tubos se importaban desde China, iba a terminar cerrando Siderca, la planta de Techint en Campana. Apelaron a funcionarios públicos de las más altas esferas en el gobierno nacional, pero también a diputados del oficialismo y de la oposición para que intercedieran en favor de Techint e incluso al sindicato de la rama, que es la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, que también salió a bancar a Techint. Iniciaron en paralelo a esto un expediente por dumping que el gobierno finalmente terminó resolviendo a favor, y el resultado, digamos, para sintetizar, es que la licitación terminó cayendo, con ella el financiamiento, y se terminó llegando a un acuerdo por el cual iban a tener que comprar un porcentaje, primero un porcentaje importante de los tubos a productores nacionales, o sea, a Techint, porque no hay otro productor nacional que fabrique eso, pero finalmente, con el transcurso del tiempo, todos los tubos los terminó vendiendo Techint al doble del precio de los que los vendía China. O sea, la obra se terminó haciendo, pero nos salió más cara. Más cara porque el financiamiento que ofrecía China era mejor al que se podía obtener en el mercado y Córdoba tuvo que salir a fondearse en el mercado financiero. Y a su vez porque el principal insumo de la obra, los tubos, gracias a la presión del lobby de Techint, los terminó vendiendo Techint al doble de lo que los vendían los chinos. Uno podría decir, la mejor política que puede tener, la mejor política para el país es proteger su industria. ¿Qué tiene esto de malo? O sea, si la industria quiebra, vamos a tener desempleo, vamos a tener salarios que se van al tacho, pero como en el asunto de las exportaciones agropecuarias, acá también hay algunos peligros. El primero de esos peligros es que cualquier intento de frenar las importaciones chinas tiene repercusión sobre las exportaciones, donde, como vimos, China se encuentra entre nuestros principales mercados. Ya en 2008, como respuesta al aumento de las medidas antidumping que la Argentina aplicó a las importaciones chinas, China terminó tomando represalias y reduciendo como una represalia hacia la Argentina las importaciones de aceites provenientes de nuestro país. Esto se volvió a repetir en 2016 en un contexto en el cual el gobierno de Macri intentó, lo que se llamó en ese momento, desjerarquizar las relaciones diplomáticas y comerciales con China, muy intensas en los últimos años del gobierno de Cristina, con el discurso de que hay que abrirse al mundo, de que la Argentina no podía estar atada a ciertos países, sino que debía abrirse a negociar con todos, en particular con Estados Unidos y con la Unión Europea. China quedó en el discurso un poco de lado, pero no fue solo el discurso. El giro no fue solo discursivo, también se tomaron
acciones concretas, como por ejemplo la paralización de obras de infraestructura adjudicadas a capitales chinos, como la represa Kirchner-Zepernik, o el aumento de las investigaciones antidumping por la presión de los industriales locales. ¿Cómo reaccionó China frente a esta situación? Bueno, en 2016 China dejó de comprar aceite de soja a la Argentina, dando como resultado una caída del 97% de las exportaciones de ese producto a ese destino, y en paralelo se produjo una caída generalizada de la exportación de granos de soja china, rubro en el cual entre enero y mayo de 2017 hubo un retroceso de 47,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este tipo de represalias comerciales no son anunciadas, no te las dicen, no son públicas porque técnicamente no se pueden hacer, pero es sospechoso que en este contexto se haya dado una caída tan fuerte de, precisamente en estos dos rubros que son de los que más exporta la Argentina a China. O sea, otra vez estábamos frente a la aplicación de represalias ante el intento de frenar las importaciones chinas. O sea, este rumbo genera un problema que puede ser grave. Si China nos deja de comprar, se caen los ingresos de divisa, o sea, se caen los ingresos de dólares. Pero no es ese el único problema. Como vimos en el affair entre China y Techint por la construcción de los gasoductos en Córdoba, la protección de la industria local también implica una sangría de recursos. Volvamos a ese ejemplo. Los tubos que le compramos a Techint terminaron saliendo el doble del precio al que los vendía China. O sea, esa obra nos salió el doble por proteger a una industria nacional. Ese es el costo de proteger a Techint. Ahora, multipliquemos eso por el conjunto de la producción industrial argentina, que es lo que está en peligro de profundizarse la relación con China, y tendremos una idea de la magnitud de que nos cuesta mantener a la burguesía planera. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué rumbo seguir? Como vemos, para la Argentina burguesa existen dos caminos en relación a China. Uno, el de la mayor integración comercial en los términos en los que hoy está planteada, o sea, con una Argentina profundizando su especialización en la producción de bienes primarios e importando bienes manufacturados complejos y tecnología que en buena medida desplazan producción local. Y el otro camino es el de la desjerarquización de la relación bilateral. O sea, el enfriar las relaciones con China en defensa de la industria y los puestos de trabajo, a riesgo de ver bajar considerablemente nuestras exportaciones y nuestros ingresos de divisas, y también del encarecimiento de los bienes que se producen localmente en lugar de importarse. Claramente ninguno de los dos caminos es bueno. Pero la Argentina, sin embargo, viene zigzagueando entre una y otra alternativa desde hace varios años. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la política comercial, las relaciones exteriores, se subsumen al interés de las distintas fracciones de la burguesía argentina. O sea, los distintos gobiernos van cediendo alternativamente a las presiones contrapuestas de uno y otro sector empresario, sin tomar en consideración nunca qué es lo mejor para el conjunto de la población. En un país sin rumbo como el nuestro, esto se agrava. O sea, vamos de un lado para el otro sin que se piense la relación con China en términos estratégicos en el marco de un proyecto de país viable que brinde una perspectiva de futuro para todos sus habitantes. El desafío para nosotros es pensar el problema, pensar este problema de la relación Argentina-China desde otro enfoque. Dejar de lado los intereses empresarios con los que es la mirada desde la que se aborda el problema, y empezar a pensar qué nos conviene a los trabajadores que somos el 80% o más del país. Bueno, vamos a intentar trabajar con esta perspectiva, pensando en las oportunidades que se abren en la relación con China y también cómo sortear los peligros que nos acechan, pero bueno, eso quedará
para próximas columnas. Ahora nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.